Bien, Profe, sí, dice Meli que no puede ingresar, no le anda a internet, no le funciona bien. bueno, después cualquier cosa, por ahí pueda ver la grabación, ¿qué va a hacer? Por ahí, viste, estas situaciones no las puedo, pero bueno, avancemos entonces, sigamos con la clase, ¿sí? La pregunta 3 entonces, eh, ¿qué cuestiones ocurrieron que provocaron la disfuncionalidad de la organización corporativa? ¿No? Entonces, nosotros habíamos hablado de qué función cumplía la corporación, cuáles, digamos, cuáles son las funciones que cumplió o que debería cumplir y cuál es la génesis histórica que hace Durkheim para explicar cómo se fue desarrollando históricamente y, y cómo él plantea la necesidad de volver a repensar esas corporaciones en función del contexto social en el cual Durkheim escribe la división del trabajo social, ¿sí? Como algo necesario, como algo que hay que volver a recuperar, este, siempre pensada en el contexto de su época, ¿sí? Entonces dice, bueno, también tenemos que analizar cuáles fueron entonces las disfuncionalidades, o sea, aquello que generó que esas corporaciones tuvieran una génesis histórica y un origen y un final, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a eso. Una de las cosas que va a decir eh, Durkheim, que una de las cuestiones que generó esa disfuncionalidad o la pérdida de existencia de esas corporaciones fue el surgimiento de la gran industria, o sea, el surgimiento del capitalismo, para decirlo en términos más generales hoy, ¿no? Eh, y esa gran industria lo que generó, si recuerdan la Revolución Francesa, ¿no? Donde se prohíbe, o sí, se prohíbe la existencia de los gremios, o sea, se le da el, el, el documento de defunción a las corporaciones gremiales, ¿no? En la Revolución Francesa, ¿sí? Pero bueno, en realidad va a analizarlo, Durkheim lo va a vincular más con una nueva forma de que tiene las profesiones de organizarse, o sea, la gran industria, o sea, el trabajo, cómo se va a organizar, esa división del trabajo y el trabajo en sí. Y eso eh, genera, digamos, eh, modifica o deja sin sentido a esas corporaciones o gremios que estaban organizadas en función de la sociedad medieval, ¿sí? O sea, con la sociedad precapitalista, ¿no? O anterior al capitalismo. Entonces, en términos bien de Durkheim, dice, bueno, la gran industria rompe la solidaridad de carácter municipal, ¿sí? Eh, y entonces dice, bueno, como no se adaptan las corporaciones a esa nueva realidad, ¿no? Esa lógica del mercado nacional, la idea del mercado, eh, como no se adaptan, mueren. ¿Sí? Es como la cuestión de la idea de las especies, ¿no? O sea, las especies pueden sobrevivir, ¿por qué? Porque se adaptan, tienen capacidad de adaptación. Bueno, acá un poco hay una visión darwiniana de la cosa, ¿no? O sea, bueno, esas corporaciones no se adaptaron a esta nueva realidad y desaparecen. Eh, lo que para Durkheim no es bueno, o sea, no es algo bueno, sino es algo malo que haya ocurrido esto, ¿sí? Porque son sumamente necesarias este, esas corporaciones para poder lograr, ¿no? Esa cohesión social, esa recuperación de la moral pública que el capitalismo, digamos, había generado, porque faltaba ese intermedio entre el Estado y el individuo, estaba muy lejos el Estado del individuo, por lo tanto, esa lejanía, esa falta de algo que ayude, que regule esa solidaridad, esa intersubjetividad, eso provocó, es algo como necesario, digamos, de recuperar, ¿sí? Para resolver la sociedad crítica y de conflicto que vive Durkheim en su época. Eh, entonces, ¿qué cosas tiene que hacer la corporación, digamos, para poder adaptarse a esta nueva realidad? ¿Qué tipo de corporación? Entonces él dice, primero, debe adaptarse a la amplitud del mercado, ¿sí? Debe adaptarse a la amplitud del mercado.
Si el mercado es un mercado local, tendrá que tener una organización local. Si es un mercado nacional, tendrá que tener una forma de organización nacional. Y si es un mercado global, tendrá que organizarse de manera global. ¿Sí? Bien. Segundo, debe tener un órgano que regule su funcionamiento. O sea, tiene que haber una organización. ¿Sí? Toda organización tiene órganos de regulación de su funcionamiento. ¿Mm? Tercero, tiene que estar clara la diferenciación entre el Estado y la corporación. O sea, el Estado no puede subsumir a la corporación. Tiene que tener independencia, autonomía del Estado. ¿Mm? Cuarta característica. Tiene que ser una organización flexible. ¿Sí? O sea, que tiene que ser adaptada, hay que adaptarla a la realidad concreta de cada uno de los integrantes de esa corporación. ¿Mm? Quinto, debe cumplir la función de fuente de vida y simpatía. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un espacio en el cual las personas que participan también les genera placer estar en ese espacio común. ¿Sí? Bien. Sexto, y en ese sentido, y en el mismo sentido que decíamos lo anterior, también es un espacio de encuentro, de espacio de juego, espacio lúdico, espacio de recreación. ¿Sí? Digamos, si ustedes se van dando cuenta, todas las funciones que tiene que cumplir una corporación es casi, digamos, como una organización intermedia en la cual la comunidad se expresa en ese espacio, ¿no? Desde todos los sentidos. Bien, esas serían las características centrales, ¿no? La pregunta 4. Perdón, profe, tengo Sí, una duda. sí. En la 2 no llegué a tomar nota de la cuestión, de la característica 2. Nosotros decíamos que nosotros vimos 3 características, ¿no? La primera que son las funciones, ¿sí? Y cuáles fueron, y cómo se dieron esas corporaciones en el Imperio Romano y en la Edad Media, eso dijimos, ¿sí? Y la segunda característica es que la corporación subordina los intereses particulares a los intereses generales. ¿Sí? O sea, para Durkheim, siempre el todo es más importante que las partes. ¿Mm? Por lo tanto, la corporación tiene que cumplir esa función, ¿sí?, de subordinar los intereses particulares al interés común. ¿Sí? Y esto le genera al individuo no una constricción, una obligación, un sacrificio, o sea, un dolor, una imposición, sino un goce. Se le genera un disfrute, porque para él es más perfecto, más virtuoso lo colectivo que lo individual. Por eso decíamos, siempre es superior el todo a la parte, en todos los sentidos. ¿Sí? Bien. Y lo que sí va a ser muy rechazado por Durkheim es la idea de anarquía. O sea, la idea de que no existe un orden, que lo colectivo no está claramente especificado. Entonces, eso genera un dolor, no un goce. ¿Sí? Un dolor. Bueno, esa era la segunda característica. No sigo más porque vamos muy atrasados. ¿Sí? Vamos a tratar de tener que apurar un poco. ¿Sí? Bien. Muy bien. Igualmente no se preocupen porque está grabado esto, así que yo les voy a pasar la grabación, así que si no pueden tomar todo el apunte exacto de lo que yo voy hablando, recuerden que va a estar la grabación que les va a ayudar. ¿Sí? Así que no se angustien si no pueden seguir exacto todo lo que yo digo. Bien, entonces decíamos la pregunta 4, la disgregación social, ¿no?
¿Qué propone Durkheim para evitar la disgregación social? Bueno, yo ahí, la pregunta 4, digamos, la ubico en el texto que ustedes tienen, en la página 35, y básicamente, digo para que la tomen nota de eso, la página 35, por las dudas, ahí lo que hace es, él hace una disquisición entre los beneficios que tiene una división a partir de las profesiones y no tanto de lo administrativo jurisdiccional geográfico. Él dice, es mucho más productivo poder reunir, digamos, la organización política de un Estado a partir de corporaciones que tengan que ver con la profesión y no tanto con la geografía, no tanto con lo meramente territorial y administrativo. ¿Sí? Bueno, él hace, digamos, esa propuesta, esa idea, ¿no? Que un poco es después, aparece en el siglo XX con el corporativismo, con el fascismo, que de alguna manera toma esa idea de organización, ¿sí? El fascismo piensa, digamos, la organización del Estado a partir de las corporaciones. O sea, el Estado está organizado a partir de las corporaciones, esa forma de construcción es muy durkheimiana, ¿no? Desde la perspectiva durkheimiana, ¿sí? Pero bueno, remito claramente a la página, ya la dije, a la página 35, la 4, ¿sí? Para si ustedes quieren ahí, si no lo tienen apuntado, ahí tienen. La pregunta 5 está referida a cuál es el objetivo que se plantea cumplir en su obra, La división del trabajo social, ¿sí? Ahí, el objetivo de la... vamos al texto, ahí, que sería, ya les digo, la página, estamos en la página... en la página 44, al final, o sea, al final de lo que es sería el prefacio, ¿sí? El final del prefacio, el último párrafo, ahí está claramente especificado cuál es ese objetivo que se plantea en la obra, ¿sí? Y ahí lo que va a decir es, él va a decir, bueno, ¿qué es lo que yo intento hacer con este trabajo, con la división del trabajo social? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo claramente es poder explicar cómo se da esta dicotomía, ¿no? Cómo se da esta posibilidad de que a medida que el hombre se hace más autónomo y más individual, a su vez se profundiza la solidaridad. O sea, ¿cómo es que se da esta dicotomía, ¿no? Cuanto más individual, más solidaridad. Parece una contradicción, ¿no? Entonces, ahí lo va a explicar. Por eso aparece la división del trabajo como la forma de explicar esa solidaridad. Digamos, ese es como el gran objetivo, ¿no? Leo textual, dice, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que se hace más autónomo, dependa el individuo más estrechamente de la sociedad? O sea, ¿cómo es esta sociedad capitalista que tiende que cada uno tiene que resolverlo por sí mismo, ¿sí? A su vida, pero que a su vez esa cuestión dependa del conjunto de la sociedad? Y este es el secreto de la división del trabajo, ¿no? O sea, cuanto más existe la división del trabajo, más yo dependo del otro, ¿sí? ¿Sí? En la medida que yo sé hacer una parte del trabajo, yo cada vez dependo más del otro porque necesito el saber del otro, que es la parte que me falta para terminar de hacer y construir el todo. ¿Sí? En ese sentido, va con esta pregunta, ¿no? Él va a tratar de explicar esa disyuntiva, ¿sí? La otra pregunta es, ¿cómo puede ser a la vez más personal y más solidario? ¿Sí? ¿Cómo es esto de que uno es más autónomo y a su vez más solidario? ¿Cómo es? Bueno, eso es lo que va a intentar explicar, digamos. Ese sería como el objetivo muy general de la obra de la división del trabajo social, ¿sí? Va a tratar de explicar cómo es esta sociedad que va
hacia el individualismo, que va hacia desarrollar la autonomía del sujeto, pero a su vez ese individuo, ese sujeto autónomo, cada vez depende más del todo social. ¿Sí? O sea, bueno, y ahí entonces va a desarrollar todo lo que nosotros venimos. Entonces, tiene que tener claro este objetivo, ¿no? Individuo y sociedad. Esa cuestión en Durkheim es muy importante. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos resolver esta situación? ¿No? ¿Cómo es que la sociedad es, por un lado, trabaja hacia la autonomía, pero por el otro lado, esa autonomía, ese individuo, termina profundizando de la necesidad de la solidaridad? ¿Sí? Bueno. Vayamos entonces a la pregunta 6. ¿Qué mecanismos propone Durkheim para analizar científicamente la solidaridad social? ¿Sí? Acá hay una cuestión bien clara, digamos, que la división del trabajo para él tiene una fuerte componente de garante de la cohesión. O sea, la división del trabajo es lo que garantiza la cohesión social. ¿Sí? Por eso tiene un carácter moral la división del trabajo. ¿Mm? Por lo tanto, digamos, esa división del trabajo debe estar establecida, instituida, de tal manera que necesita un orden, necesita una armonía, y por eso habla de solidaridad social. ¿Sí? O sea, en esa lógica es que la división del trabajo va a ser la que va a provocar la solidaridad social. O sea, los lazos sociales se van a poder establecer a partir de la división de trabajo. ¿Mm? Y los lazos van a ser diferentes, depende del tipo de sociedad que analicemos, ¿no? Va a ser una dicotomía clara entre entre la sociedad tradicional, antigua, y la sociedad moderna, ¿sí? Va a haber dos tipos de solidaridades diferentes porque son dos lazos sociales diferentes, porque son dos modelos o tipos sociales muy diferentes, ¿sí? Bueno. Entonces, la solidaridad que genera la división del trabajo contribuye a la integración social. Entonces, otra palabra fuerte que va a aparecer es el tema de la idea de integración. Cuando ustedes escuchen en cualquier institución que ustedes vayan a trabajar y cuando dice, bueno, hay problemas de integración entre grupos, entre estamentos, siempre es el concepto durkheimiano, ¿no? De integración, ¿no? Como que la integración tiene un bien en sí mismo, es un valor supremo, superior, ¿sí? Por eso la necesidad de integrarse, de ser un todo, ¿sí? Y esta es una idea muy durkheimiana de la cosa, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido va a clasificar las diferentes especies de solidaridad social, como ya lo anticipamos recién. Por lo tanto, se va a ocupar de esos diferentes tipos de solidaridades para poder entender esta función que decíamos de cohesión social que la solidaridad cumple por intermedio de la división del trabajo. No sé si ustedes me entienden. ¿Entienden esta idea? Pregunto. Para un poco. Dígame así o no. Si entienden esta idea. ¿No? O sea, la solidaridad mediada por la división del trabajo. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, vi muchos deditos. Bueno, positivos. Bien, vayamos entonces a la pregunta 7. Establecer una relación entre la vida social, el derecho y las costumbres. Bueno, la idea de vida social nos tiene que remitir a una idea de que un colectivo de personas, un grupo de personas, tienen una permanencia en el tiempo en sus vínculos. Entonces hay una permanencia en el tiempo y esa permanencia tiende a organizarse ese grupo.
o esa vida social. Y cuando se organiza esa vida social, se organiza a partir de un conjunto de reglas, de normas, que se transforman luego en el derecho. ¿Sí? Bueno, esa es una primera aproximación. Por lo tanto, el derecho es como la verificación empírica de estas formas de solidaridad. O sea, el derecho va a expresar eso, ¿sí? En todo caso, de qué manera, de cómo se regula esa solidaridad. Entonces también para estudiar la solidaridad, Durkheim va a analizar esa exterioridad, esa cosa, digamos, donde se manifiesta la solidaridad en el derecho. Entonces va a estudiar el derecho. O sea, vamos a ver los diferentes tipos de derecho que tienen que ver con modelos de solidaridad diferentes, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué diferencia hay, digamos, la relación con las costumbres, ¿no? O sea, una costumbre es cuando determinadas conductas o relaciones se van regularizando, o sea, se van haciendo repetitivas Que en la el costumbre da tiempo. origen al derecho. ¿Cómo? No sé, Que la Alejandra. costumbre sería una fuente de... Sí, es una fuente del derecho, sí, es una fuente del derecho. Pero en este caso nosotros tenemos que diferenciarla del derecho en el sentido de que tiene como una forma de cohesión más leve que el derecho. El derecho se supone que es algo que ya está codificado, ¿no? En cambio, la costumbre no se precisa de manera escrita en general, sino que se nos impone a nosotros socialmente a partir de ser solamente vivida por el grupo, ¿no? Por eso son costumbres. Y que tienen cierta grado de indeterminación, ¿no? Porque no están escritas, pero sí están claras, digamos, ¿no? Y las costumbres también van cambiando, ¿no? O sea, como también cambia el derecho. ¿Sí? El derecho, las reformas a los códigos, las reformas a las constituciones nacionales, etcétera, dan cuenta de que la sociedad va cambiando y que es el derecho, esa vida social organizada, necesita cambios, porque la vida va organizada también va generando cambios, ¿sí? No siempre es igual. Bien. Bueno, otra cuestión importante acá, otro elemento importante es que hace la diferencia por ahí con las costumbres, ¿no? Es que el derecho, de alguna manera, el precepto jurídico, el derecho, lo que regla las conductas sancionadas, ¿no? O sea, regula todas esas conductas que, si no se realizan, tienen una sanción, ¿no? Y que, según nosotros vamos a especificar, vamos a ver dos tipos de preceptos jurídicos, ¿no? Uno es de carácter represivo y otro de carácter restitutivo. Y esto es importante de tener claro el concepto de las dos, ¿no? El represivo está expresado en el derecho penal, hay una sanción, ¿sí? Concreta, hay una pena por hacer determinadas conductas, y el restitutivo está más vinculado al derecho civil y tiene que ver con restituir, resarcir, ¿sí? Lo que sería el derecho civil, ¿no? Uno a veces tiene que pagar una multa, etcétera, resarcir el daño económicamente, en ese sentido. Por eso es restitutiva, es como volver las cosas a su cauce. Sería, por ejemplo, económicamente, ¿no? Un crecimiento económico. Daños y perjuicios, los juicios de daños y perjuicios, daños morales, se cobra a partir de un resarcimiento económico. Entonces se supone que la persona, qué sé yo, que tuvo algún perjuicio que le generó un daño moral por pérdidas económicas, a partir de esa sanción económica, la persona puede recuperar esa plata que perdió, ¿no? O ese tiempo que no pudo dedicarse al trabajo. Bueno, esas son las
las dos clases, ¿no? La represiva y la restitutiva. Hay que tener claro la diferencia entre ambas, ¿no? Porque después cuando veamos las solidaridades, vamos a ver que son características de solidaridades diferentes. Un tipo, una clase o la otra, ¿sí? De estas reglas de conducta o preceptos jurídicos. Bueno. La pregunta 8 está vinculada a al concepto o características de la conciencia colectiva, ¿sí? La conciencia colectiva básicamente es un conjunto de creencias y sentimientos comunes, ¿sí? Eso es, por eso, en una comunidad, ¿no? A término medio de una comunidad. Eso sería el concepto de conciencia colectiva. En general, Durkheim lo va a vincular claramente con las ideas religiosas, ¿no? O sea, un ejemplo de conciencia colectiva es claramente profesar una religión determinada, ¿sí? Eso sería, claramente, se expresa ahí una conciencia colectiva. Y segunda, otra que está difusa en toda la extensión de la sociedad, o sea, aparece en todos, difusa porque no se la ve a la conciencia colectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece la misma cuestión que decíamos antes de Durkheim, ¿no? O sea, a la conciencia colectiva, ¿dónde se la ve? ¿Dónde se la puede constatar, para decirlo? En las conciencias individuales, en cada uno. O sea, porque no existe o sea, las personas, existen las personas, no existe por eso es sui generis, ¿sí? Bueno, entonces por eso es difusa en la extensión, ¿sí? No se la ve, está en todos lados, ¿sí? Está en todas las personas. Y es una realidad distinta a las personas. Aunque se expresa en las personas, no es la conciencia individual, no es la sumatoria de conciencias individuales, sino es algo distinto, diferente, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, ¿sí? También lo llama el tipo psíquico de la sociedad, ¿sí? Es el tipo psíquico de la sociedad. ¿Sí? Esa es la conciencia colectiva. Bien. La pregunta 9 es la relación entre las dos conciencias, la personal y la que comprende a toda la sociedad. Claramente, digamos, para analizarlos en función del método, para decir, la causa y el efecto, o sea, causa-efecto, acá las dos variables, la variable independiente y la variable sería dependiente, no los vamos a complicar, pero sería la causa y el efecto, digamos. El efecto es la conciencia común, es el efecto de ¿qué? De la cohesión social, es la causa. O sea, hay una idea, hay una religión, hay algo, un Dios, ¿sí? Que unifica, que es el que nos transforma a todos en un colectivo homogéneo, ¿sí? Y eso genera cohesión. Y la cohesión se transforma, tiene como efecto la conciencia colectiva. O sea, la conciencia colectiva es el efecto de la cohesión social. ¿Cómo se expresa la cohesión social? Es por la conciencia colectiva. Cuanto más cohesión social, más conciencia colectiva. ¿Sí? O sea, a medida que decrece la cohesión social, decrece la cohesión, la conciencia colectiva. No sé si en eso está claro, ¿sí? Bueno. Bien. Entonces, cuando hablamos de conciencia individual, estamos hablando de estados personales. Cuando hablamos de conciencia colectiva, estamos hablando de estados comunes a toda la sociedad. ¿Sí? Cuando nosotros nos referimos a la conciencia individual, estamos refiriéndonos a la personalidad individual. Cuando nos estamos refiriendo a la conciencia colectiva, nos estamos refiriendo a una personalidad de tipo colectivo. ¿Sí? Cuando nos referimos a la conciencia individual, prima el interés individual. Cuando nos referimos a la conciencia colectiva, priman los fines colectivos. Esas serían las características entre ambas, ¿no? Bien. Se nos está por terminar el Zoom. No sé qué hora es.
estamos en horario. Si quieren, podemos avanzar un poquito más, digamos. O sea, volvemos a hacer un Zoom y tratamos de terminar por lo menos el cuestionario, un poquito. ¿Les parece? ¿Pueden? ¿Sí? ¿Quieren o...? Si no, cortamos acá. Se termina, ¿sí? Bueno, entonces, avancemos un poco, hacemos otro Zoom, un ratito más y terminamos. Nos faltan algunas preguntitas terminar, ¿sí? Por lo menos terminamos el cuestionario, ¿sí? La guía. ¿Mm? Profe, ¿entramos con el mismo link de ahora? Y yo no sé, porque a mí me pide armar otro grupo, qué sé yo. Ah, si ¿Ustedes quiere, probamos cómo con entraron? ¿Ustedes entraron con el link anterior? con el que nos mandaron. Por eso. Yo por eso no puedo, o no puedo, o no sé. Así ¿Y te si lo digo. probamos?